El 14 de junio del 2026, dos helicópteros chocaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro. Murieron 6 personas, entre ellas el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi. Y antes de que se apagara el incendio, Internet ya había encontrado un sospechoso, no un piloto, no una falla mecánica, un documental grabado en la Antártida y un personaje disfrazado de pizza. Resulta que no solo fue una tragedia. Para millones de personas, querían silenciarlos porque sabían demasiado. Domingo, 9 de la mañana, Río de Janeiro. Dos aeronaves vuelan sobre un barrio de Brasil. Uno lleva un único ocupante, el piloto Charles Marcillac. La otra lleva 5 personas, entre ellas Oliver Tree, de 32 años, y Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, de 23 años. Las aeronaves chocan en el aire, caen sobre el estacionamiento de un concesionario de autos. El impacto incendia más de una decena de vehículos. No hay sobrevivientes. Las autoridades brasileñas abren una investigación. Se confirma que el dueño de uno de los helicópteros ya había sido sancionado meses antes por la Agencia de Aviación Civil de Brasil por negarse a mostrar documentación. Es decir, hay, desde el primer día, una explicación bastante terrenal sobre la mesa. Una empresa con antecedentes, un espacio aéreo saturado sobre una de las zonas más transitadas de Río, y una probabilidad estadística que, aunque baja, no es nueva. Ya existen otros casos de colisiones entre helicópteros en el mundo. Pero esa explicación es aburrida, y a las pocas horas, Internet ya estaba construyendo otra. Porque resulta que, antes de morir, Oliver Tree había grabado un documental sobre la Antártida. Y ahí comienza todo. Para entender esto, hay que entender primero que la Antártida es, desde hace décadas, el lugar favorito de cualquier teórico de conspiraciones. Es el único continente sin población permanente, cubierto de hielo, con acceso restringido y gobernado por un tratado internacional que limita quién puede entrar y a qué. Es decir, un lugar enorme, real y casi nadie puede comprobar nada sobre él en persona. Eso es una combinación perfecta para la imaginación. De ahí nacen hace años varias teorías que circulan sin ninguna base científica, que bajo el hielo hay bases militares secretas, que existen restos de civilizaciones avanzadas, que hay tecnología que ningún gobierno quiere mostrar y la más antigua de todas, la leyenda de Agartha, una supuesta civilización subterránea oculta bajo la superficie terrestre cuya entrada estaría, según los creyentes, cerca de los polos. A esto se suma una segunda teoría, más reciente y más viral, la del muro del hielo. Según el movimiento terraplanista, la Antártida no sería un continente, sino una muralla congelada que rodea los bordes de un mundo plano, sin evidencia científica de ningún tipo, pero con muchísimo contenido en redes sociales. Oliver Tree, que era ante todo un comediante, ya había bromeado con esto en entrevistas previas a su muerte. Was in Antarctica. I played 3 sets out there. Shit. There was like 20 people, bro. It was sick. I had the best time of my life. Fucking Antarctica, man. What's it like? I thought it was like, ain't they always got like conspiracy theories? Yeah, about I found Antarctica some of and the shit? shit, bro. I think I found, so for one, I think I found the wall that surrounds the Earth. Basically, I'm not a flat earther, but I think I might be kind of after seeing this. Habló de túneles, de bases ocultas, del muro mismo, y en diciembre del 2023 viajó efectivamente a la Antártida en una expedición de apenas 7 días organizada de forma pública, con comunicado de prensa, otros artistas invitados y actividades musicales programadas, nada parecido a una operación encubierta. De ese viaje salió un proyecto audiovisual presentado bajo un título que ya en sí mismo es parte del problema: One Man Band, 369 días en la Antártida. Un título que sugiere más de un año de aislamiento, cuando el viaje real duró una semana. Quien ve el material completo encuentra rápido la clave: tiburones con cabeza de mono, pingüinos imposibles, científicos absurdos, una cámara que tiembla en el momento exacto en que aparece algo. Es sátira, es Oliver Tree haciendo lo que siempre hizo: construir un personaje exagerado de sí mismo y reírse de las mismas teorías que está mencionando.
El problema es que Internet no consume documentales completos, consume fragmentos de 15 segundos. Y en esos 15 segundos sin contexto, un comediante diciendo encontré la entrada a Agartha. No suena a chiste, suena a confesión. Vale la pena detenerse un momento en Agartha, porque es la pieza que más alimentó todo lo demás. La leyenda tiene más de 100 años y no nació en Internet. Aparecen en libros esotéricos de principios del siglo XX, en relatos de supuestos exploradores y en teorías sobre la Tierra hueca. La idea de que el planeta no sería sólido por dentro, sino que albergaría un mundo interior habitable con sus propias ciudades y especies. Según esta tradición, las entradas a ese mundo estarían escondidas cerca de los polos, justamente donde el hielo hace casi imposible comprobar nada. Ningún estudio geológico respalda esto, pero la teoría sigue viva porque cumple una función muy concreta. Convierte un planeta que ya conocemos casi por completo en un lugar que todavía guarda un secreto enorme. Y a la gente, con razón, le encanta la idea de que todavía queden secretos. El muro de hielo funciona parecido, pero apunta a otro público, el de quienes creen que la Tierra es plana. Si uno le pregunta a una inteligencia artificial que genere una imagen de lo que hay detrás del muro de hielo de la Antártida, el resultado suele ser casi siempre el mismo: una barrera gigantesca, territorios sin mapear y civilizaciones ocultas. Esta estética, repetida miles de veces en videos y memes, terminó instalándose como si fuera información real, cuando en realidad es solo una alucinación visual que la inteligencia artificial arma a partir de patrones que ya existían en Internet. Una conspiración generando contenido que alimenta a la misma conspiración. Unas semanas antes, MrBeast viajó también a la Antártida para grabar contenido para su canal. En una transmisión en vivo le preguntaron en broma si había visto el famoso muro de hielo. Se quedó callado por un par de segundos y respondió que prefería no hablar del tema. Have you ever been to Antarctica? Yeah. Do you believe in the ice wall? Yeah, I saw the ice wall. There. Yeah, you saw it too. I can't say I'm sure. No way. We'll talk about it later. Probablemente fue exactamente eso, una broma incómoda que no supo manejar en el momento frente a millones de espectadores. Pero el silencio, en Internet, casi nunca se interpreta como silencio, se interpreta como confirmación. En cuestión de horas, esos segundos de pausa se mezclaron con los clips del documental de Oliver Tree y nació una narrativa nueva, la idea de que ambos habían visto algo que no debían haber visto. Dos personas, dos viajes distintos, ningún vínculo real entre ellos más que la coincidencia geográfica, convertidos en piezas de una misma historia que nadie había escrito, pero que todos estaban dispuestos a creer. Hasta aquí todo era una teoría incómoda pero relativamente inofensiva, gente especulando sobre aliens bajo el hielo. Lo que vino después fue mucho más oscuro, porque dejó de tratarse de la Antártida y empezó a tratarse de la muerte de Oliver Tree como un asesinato. Acá es donde la historia se pone rara de verdad. Gaspy había subido meses antes del accidente una serie de videos personales sobre su vida, entre ellos uno llamado La Vuelta de Gaspy. En cierto minuto del video aparece recostado en una cama, en otro momento menciona de pasada el apellido de un escritor fallecido un 14 de junio. Igual, yo me llevo un taxi y pretendo que el que maneja sea Borges. Boludo. En el fondo de una escena sobre un taxi se alcanza a leer un número de 4 cifras. Después del accidente, miles de personas fueron a revisar esos minutos exactos y encontraron que coincidían cuadro por cuadro con la fecha de la tragedia, 14 del 6. Lo mismo se repitió con otro video, Camino a la Velada, donde aparece un helicóptero sobrevolando la escena, y con un video de Oliver Tree llamado Flowers, donde se lo ve cantando entre dos hélices cruzadas. La pregunta que todo el mundo se hizo fue: ¿cómo es posible que tantos detalles coincidan? La respuesta, aunque mucho menos satisfactoria, tiene nombre. Se llama apofenia. Y es la tendencia natural del cerebro humano a encontrar patrones y conexiones incluso en información completamente aleatoria. Un video puede durar 20 minutos, esos son 1200 segundos.
Si uno busca el minuto exacto en el que algo coincida con cualquier fecha, número u evento, las probabilidades de encontrar algo que parezca encajar son bastante altas, sobre todo cuando se está buscando activamente esa coincidencia después de saber el desenlace. A esto se le suma otro fenómeno conocido, el sesgo retrospectivo. Antes del 14 de junio, esos mismos videos eran solo videos. Nadie los señaló como premonitorios mientras Gatsby seguía vivo. Es solo después de la tragedia que un taxi con un número cualquiera, un comentario al pasar, un plano con un helicóptero de fondo se convertían en señales. No es que el video haya predicho el futuro, es que el futuro reescribió cómo leemos el video. Pero la lista de señales no se detuvo ahí. Horas antes del accidente, el director Lucas Vignale, que viajaba en el mismo helicóptero, había publicado una foto frente al Cristo Redentor de Río. En ese mismo lugar, Oliver y Gatsby se habían tomado una última foto juntos días antes. Una imagen completamente normal en cualquier otro contexto, que después del accidente empezó a circular como si fuera en sí misma una premonición religiosa. A esto se sumó la discográfica de Oliver Tree. Usuarios revisaron una canción suya del 2018, cuya letra habla, en términos generales, sobre el desgaste y el cansancio de la fama, y la leyeron como si fuera un mensaje dirigido a su propia muerte. También circuló la portada de su último álbum, donde aparecen autos destruidos y escombros, una imagen que en su momento se interpretó simplemente como una parte de la estética visual del disco, y que después del accidente se reinterpretó como un anuncio literal de lo que iba a pasar. Y en uno de sus videos clip más recientes, Flowers, aparece cantando entre dos helicópteros, con las hélices cruzadas, una imagen que, vista después de la tragedia, resulta inevitablemente perturbadora. Acá conviene hacer una pausa y pensar en números fríos. Oliver Tree llevaba más de una década publicando música, videoclips y portadas. Estamos hablando de decenas de horas de contenido visual, con imágenes de autos, accidentes, fuego, caídas y vehículos, porque ese tipo de estética es extremadamente común en el pop alternativo y en el video musical en general. Si se busca activamente después de una tragedia específica, algo dentro de ese catálogo que encaje, la probabilidad de encontrarlo no es baja, es casi garantizada. No porque exista una premonición real, sino porque cualquier catálogo lo suficientemente grande contiene material suficiente para que alguien, mirando hacia atrás, arme la historia que necesita armar. Lo que no se reescribe tan fácil es el resto de la historia, porque después de los números vino la industria musical. Meses antes de morir, Oliver Tree había anunciado públicamente su salida de Atlantic Records, una de las discográficas más grandes del mundo. Habló en entrevistas de falta de apoyo, de proyectos mal gestionados, de frustración con la forma en que se estaban manejando sus lanzamientos. Todo esto es real y está documentado. También es real que, en su testamento, decidió destinar el 100% de su patrimonio y regalías a una fundación creada por él mismo para apoyar a artistas nuevos, dejando fuera incluso a su propia familia. Y ahí, otra vez, Internet conectó puntos. Empezaron a circular publicaciones, sin ninguna fuente verificable, asegurando que Oliver había recibido amenazas tras dejar la disquera. Periodistas que rastrearon el origen de estas publicaciones no encontraron evidencia de que fueran reales, pero el rumor ya se había viralizado, y con él una lista de otros artistas que también habían tenido conflictos públicos con sellos discográficos antes de morir. Esa lista incluye nombres reales, con historias reales y completamente distintas entre sí. Un rapero que falleció por una sobredosis accidental de medicación recetada, una cantante cuya muerte fue dictaminada como accidental por la misma razón, un artista que murió en el accidente aéreo en los años 90 en un avión privado que se incendió segundos después de despegar. 3 tragedias distintas en décadas distintas, investigadas por autoridades distintas, sin ningún vínculo demostrado entre ellas más allá de que en algún momento de su carrera los 3 habían pasado por el mismo sello discográfico. Y eso hay que decirlo en todas las letras, no es un patrón. Es la consecuencia lógica de que estamos hablando de una de las discográficas más grandes del planeta, por la que pasaron literalmente miles de artistas a lo largo de casi 80 años.
Con ese volumen de personas es matemáticamente inevitable que algunas mueran en circunstancias trágicas, exactamente igual que pasaría en cualquier industria con miles de empleados. No existe ningún hecho que conecte la salida de Oliver Tree de una disquera con un choque de helicópteros causado, según la investigación oficial, por una falla de coordinación en el espacio aéreo. Lo que sí existe es un patrón mucho más simple. Cuando alguien famoso muere de forma repentina, Internet necesita una historia con un villano. Pero todo esto no es nada comparado con lo que te voy a contar a continuación. Hay una última pieza en esta historia y es la más delicada de todas, así que vamos a ser muy precisos con ella. Días antes del accidente, Oliver Tree participó en un video junto a la banda mexicana Malcriada, en el que aparecía un personaje llamado Mr. Pizza. Si uno ve ese contenido completo, lo que encuentra es, en realidad, lo contrario de lo que después se dijo en redes. Es un sketch satírico que enseña de forma exagerada y con humor cómo identificar a un adulto que intenta abusar de la confianza de un menor. Es contenido que advierte sobre señales de manipulación, no que las promueve. Después del accidente, una parte de internet tomó ese personaje y lo conectó con Pizzagate, una teoría conspirativa sin ninguna base que circula hace casi 10 años y que ha sido usada repetidamente para lanzar acusaciones gravísimas y sin pruebas contra distintas figuras públicas. Aquí hay que ser claros, no existe ninguna evidencia, ninguna que vincule a Oliver Tree con ese tipo de acusaciones. Lo único que existe es un video que literalmente advierte contra ese comportamiento, sacado de contexto y forzado a encajar dentro de una narrativa que ya estaba en marcha. Repetir esa teoría como si fuera un dato más no es periodismo ni entretenimiento, es difamar a una persona que ya no está aquí para defenderse y hacerle daño real a la gente que realmente lo quiso. Por eso la mencionamos, pero no la vamos a desarrollar más, y cualquier canal que te la presente como la teoría más fuerte merece, como mínimo, que dudes de todo lo demás que te está contando. Antes de cerrar, vale la pena hablar de algo que casi nadie menciona. ¿Por qué este tipo de teorías se vuelve viral tan rápido y de forma tan parecida una y otra vez sin importar de qué tragedia se trate? La fórmula es casi siempre la misma. Primero, una pregunta retórica en el título que ya insinúa la respuesta. ¿Lo silenciaron? En lugar de preguntar ¿qué pasó? Segundo, una introducción que promete revelar algo que nadie más te está contando, aunque en realidad se trate de información que ya está en cualquier buscador. Tercero, una escalada de coincidencias presentadas una detrás de otra sin pausas para que el espectador no tenga tiempo de cuestionar cada una por separado, solo de sentir que, sumadas, son demasiadas para ser casualidad. Y cuarto, un cierre ambiguo, del estilo yo no afirmo nada, ustedes decidan, que le permite al video sembrar una acusación gravísima sin tener que responsabilizarse por ella. Es literalmente una estructura narrativa tan estudiada y replicable como cualquier guión de Hollywood. La diferencia es que en lugar de un héroe ficticio enfrentando a un villano ficticio, el protagonista es una persona real que ya no está viva para desmentir nada, y el villano, según el video de turno, un gobierno, una disquera o una red de poder sin nombre. Y el algoritmo, hay que decirlo, lo sabe. Este tipo de contenido genera comentarios, debates, reproducciones repetidas mucho más que un video que simplemente diga fue un trágico accidente. Así de simple, el morbo retiene, la explicación aburrida no. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Lo que sabemos con evidencia real es esto. 2 helicópteros, operados por empresas distintas, compartieron un espacio saturado sobre una ciudad densamente poblada, y una de esas empresas ya tenía antecedentes de irregularidades. Murieron 6 personas, entre ellas 2 creadores que habían construido carreras enteras alrededor del mundo. El absurdo y la exageración, justamente las herramientas que después se usaron fuera de contexto, para construir una historia que ellos nunca contaron. Hay algo real y mucho más interesante que cualquier teoría: la velocidad con la que el cerebro humano, frente al dolor de una pérdida que no entiende, prefiere inventar un villano antes de que aceptar que a veces las cosas simplemente pasan. Eso no es nuevo, pasó con Avicii, con Prince, con cada figura pública que muere joven y de forma inesperada. La diferencia es que ese proceso ocurre en tiempo real, frente a todos.
viralizando, monetizando, con miles de personas editando clips mientras las familias de las víctimas todavía están identificando los cuerpos. Y quizás esa sea la verdadera historia detrás de todo esto. No la Antártida, no el número 14 del 6, no Mr. Pizza, sino nosotros, la forma en que convertimos una tragedia en contenido antes de terminar de llorarla. Oliver Tree pasó una carrera entera burlándose, con cariño, de la obsesión de internet por encontrar significado en todo. La última ironía es que su propia muerte terminó siendo la prueba más grande de esa obsesión. Si llegaste hasta acá, probablemente seas de las que prefiere entender una historia antes que solo compartirla, así que la próxima vez que veas un video asegurando que alguien lo sabía y lo silenciaron, hazte una pregunta simple. ¿Esto explica lo que pasó o solo me hace sentir que entiendo algo que en realidad todavía nadie entiende del todo? Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.